Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, los saludo con un abrazo grandísimo, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre las verdades de la ley de la atracción. ¿Qué es la ley de la atracción? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? Y vamos a descubrir algunas verdades que quizás no hemos encontrado hasta el día de hoy. Nos acompaña este gran amigo de la casa, psicólogo, también especialista en programación neurolingüística, porque definitivamente el que sabe programación neurolingüística sabe muchos secretos de la ley de la atracción. Y a él le damos la bienvenida y como siempre las gracias por estar con nosotros. Hola Nico, ¿cómo vas? Dianita, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar aquí contigo y con los demás. Nosotros felices de que hagas parte de esto. Nico, vamos entonces a definir la ley de la atracción. Cuando salió ese famoso libro del cual hemos hablado muchísimo, hubo gente que terminó hasta frustrada porque empezó a hacer los ejercicios, a llevar a cabo las acciones que planteaban allí y los deseos no se manifestaban. O sea que hay cosas que faltaban, pues ese libro es muy sabio y tiene mucha razón, pero que faltaron algunas cosas por incorporar allí. Entonces hablemos, ¿qué es la ley de la atracción y por qué funciona? ¿Cuándo funciona y cuándo no funciona? Listo. Cuando hablamos de la ley de la atracción, hablamos de algo que es básicamente muy psicológico y es cómo percibimos nosotros el mundo. Es imposible que todos los estímulos que están alrededor nuestro lleguen a ser configurados y codificados por nuestra mente. Necesitamos algo predestinado, preestablecido, preestructurado para poder conectarnos con la vida. Y eso tiene que ver con nuestras experiencias, con nuestra vida, con nuestras creencias, con nuestros ancestros, con nuestra familia. Todo eso suma. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto de manera sistémica, te empiezas a dar cuenta cuándo funciona la ley de la atracción y cuándo no. ¿Cómo así? Si yo vi la película, leí el libro y dije, listo, vamos a probar esto. Y empiezo a hacer los ejercicios y visualizo y todo el tema, pero resulta que no estoy revisando en primera instancia la congruencia de mis dimensiones. ¿Cómo así? Cuando a mí me dicen en este tema de la ley de la atracción, piense bonito, visualice bonito, piense en sus sueños, y yo adentro tengo una angustia y una ansiedad y mi cabeza pues va para un lado, mi corazón va para el otro, pues lo que hay es incongruencia. Si mis dimensiones van conectadas, está perfecto. Mira, otro ejemplo súper clásico de por qué no funciona la ley de la atracción. Porque en la dimensión física estamos atiborrados. ¿Cómo así? Soy sedentario, estoy comiendo mal. Eso no me permite a mí tener claridad con respecto a la sensibilidad de entrar en otras dimensiones. Dime, ¿quién puede pensar claro cuando está súper lleno? ¿O quién puede pensar claro cuando tiene hambre? Necesitamos este equilibrio en nuestras dimensiones. Entonces, la respuesta a esa primera pregunta, ¿por qué no funciona la ley de la atracción en algunos casos? Es por la incongruencia de tus dimensiones. Me parece increíble que toques este tema del buen comer, del hacer ejercicio. Por eso yo insisto tanto y siempre que la gente me ve hablando, sabe que menciono las 4 áreas de la vida, porque todas son igual de importantes. La espiritual, la emocional, la mental y la física. A todas debemos darle muchísima importancia. Y si te mueves, obviamente estás moviendo tu energía. Y si te alimentas bien, obviamente te sientes vital. Y si te sientes vital, piensas mejor. Y también que hablar de las creencias subconscientes. Entonces te dicen, piensa bien, pero estás lleno de basurita por dentro, de esas creencias que te han limitado durante mucho tiempo. Y ojo, porque esas creencias han servido o te han protegido de algo, que después hablaremos de ese tema más adelante, pero allí están y eso no te deja pensar bonito, eso te impide pensar que vas a conseguir las cosas que quieres. Mira, Dianita, que acabas de tocar un tema fundamental. La mente es fractal y es exponencial. ¿Cómo así? Este concepto es muy importante entenderlo. Lo que tú piensas de superficie no es tan importante como lo que está en el fondo, lo que tú llamas en el subconsciente, ¿sí? Claro, en la pepa, en el fondo, en el núcleo, es donde está nuestra verdad. Y llegar a eso se da solamente si hacemos un ejercicio de introspección profundo y juicioso. Entonces, si tú quieres manifestar algo en tu vida y no has hecho el ejercicio de conocerte a ti y estar en sanación y en equilibrio, en congruencia con todas tus dimensiones, no vas a lograrlo. Por eso es que hay casos de éxito que tú ves, gente de 40, 45, 50, 60 años, que la vida le cambia.
de un momento a otro, porque llegan a la pepa, llegan al núcleo y en ese momento se manifiesta todo. Como decimos en mi tierra, le pegó al perrito. De verdad, y no hay edad, y qué lindo que Nico mencione esto, porque no hay edad para cumplir tus sueños, para hacer tus sueños realidad. En cualquier momento estás en el momento indicado, porque hablamos de un cerebro que aprende todos los días. Han escuchado el término neuroplasticidad. Podemos todos los días expandir también nuestra conciencia, nuestros aprendizajes, todo lo que vivimos. Porque cuando la gente tiene tan claro estos conceptos de la ley de la atracción, no se materializan sus sueños. Además de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles pueden ser esas creencias limitantes, esas creencias que no te dejan dar un paso más adelante? Bueno, esto tiene que ver mucho con la diferencia entre lo universal, lo divino y lo humano. Estos son temas complejos, pero en la medida en la que tú te vas adentrando en eso, pues vas entendiéndolo a profundidad. Es muy diferente cuando tú organizas algo, ¿sí?, desde tu capacidad humana, a cuando ves la armonía, por ejemplo, en la naturaleza. Cómo todo se equilibra de manera natural por una cosa que se llama la homeostasis. Entonces no hay nada en desorden en nuestra naturaleza, ¿sí? Mientras que cuando hablamos desde el punto de vista de lo humano, hablamos de cosas que son primero artificiales y muchas veces superficiales. Entonces el orden que se da con la mente humana parte de una tendencia que es de dominar las cosas, de querer controlarlo todo, de querer tener el poder sobre las cosas, de querer desplegar el ego. Entonces cuando tú estudias la historia de la humanidad y te das cuenta de cuando el humano ha crecido solamente por esta partícula humana, te das cuenta de lo contraproducente. Mientras que cuando hemos estado conectados con esta armonía universal, las cosas tienden a tener un mejor orden, una mayor armonía. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Hablaste de visualización, ser capaces de cerrar los ojos e imaginarnos algo, bueno o malo, pero tú lo imaginas y el cuerpo lo siente. Imagínate qué tan poderoso es. ¿Cómo visualizar? ¿Y por qué es tan poderosa? Mira, la claridad de la visualización, precisamente tú que lo nombraste al principio con todo esto maravilloso de la herramienta de la PNL, ahí es cuando empezamos a desvelar cuál es el secreto del secreto. Sí. ¿Cuál es el tema más allá de la manifestación? Cuando hay congruencia dentro de estos tres canales, dentro de lo que tú ves, lo que tú estás sintiendo, cómo te estás escuchando, la narrativa que te estás contando a ti misma, en el momento en el que haces ese panorámico, ahí puedes darle luz verde. Si tú, por ejemplo, muchas veces lo he visto con mis clientes, con mis consultantes, que dicen, no, pues Nico, me voy a casar, pero hay una vocecita dentro mío que me dice que no lo haga, que no es el momento, que no es la persona. Y yo, espérate, porque eso tiene que ver con esto de la manifestación. Esto tiene que ver con la conexión divina de la intuición que te está diciendo algo. ¿Por qué? Porque no, esta narrativa está diciéndote que no te cases. ¿Es de repente una creencia que tienes, una creencia limitante, o es de repente una intuición que te va a decir que algo va a pasar más adelante? Déjalo sobre la mesa. Y en la medida en la que tú lo vas explorando y te vas cuestionando, te permites precisamente escudriñar y llegar al punto. Llegar a si puedes visualizar precisamente desde esta congruencia. Si me siento bien con esta imagen, si es algo que me impulsa, si definitivamente todo lo que me digo en esta imagen tiene que ver con sueños míos, que me conecta a mí, y lo que siento en el cuerpo es algo sensacional, magnífico, que me conecta con esta imagen. Dale, estás haciendo bien el ejercicio de visualización. Me parece magnífico que hayas citado ese ejemplo, porque la intuición no falla. Cuando estamos conectados realmente, la intuición no falla. Pero cuando somos muy mentales, confundimos si es intuición o si es una vocecita que viene desde nuestro subconsciente. El miedo a las relaciones, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, el matrimonio, bueno, una cantidad de cosas que pueden estar allí guardaditas. ¿Hay una señal o hay algo que tú nos puedas enseñar para identificar que eso es intuición y que no es mental, que no es del subconsciente? Bueno,
si el ruido viene del ego, tiene que ver específicamente con, sobre todo, mensajes del pasado. ¿Sí? ¿Te acuerdas de cosas del pasado? Si es algo que tienes que limpiar, tienes que mirar qué es lo que está pasando ahí, pues te llevan al pasado. ¿Listo? Y sobre todo cuando las emociones de malestar son rabia, celos o envidia. Es decir, si tú visualizas una camioneta, ¿por qué? Pues porque el desgraciado vecino tiene una grande y yo Ay, quiero una Dios. igual. Pues obviamente eso no va a funcionar como visualización. ¿Por qué? Pues porque tu emocionalidad no está conectada con, desde el alma, sino desde el ego. Y acá hay algo, esto a los colegas les hace mucho ruido, porque cuando hablamos de este tema trascendente, yo tengo muchos colegas que al principio eran muy mentales y después empezaron a conectarse con la meditación, con estos temas de manifestación, con estos temas espirituales, y no dejaron de ser mentales, no se volvieron tontos, pues, sino que al revés, se volvieron personas mucho más integrales. Esa es la palabra clave, ser integral. Y me llega una de las metáforas más lindas con las que he podido entender este tema de la manifestación. Y es la metáfora del cirujano. Cuando tú hablas con un cirujano sensato, honesto, sin ego, siempre te va a decir que lo que ellos hacen es mínimo comparativamente a lo que hace el cuerpo para sanarse. Lo que ellos hacen con la incisión, con la exploración, con el cambio, que es fundamental dentro de la medicina, sí, claro, para eso se preparan años, es muy pequeño, comparativamente hablando, con lo que hace el sistema inmune, la sanación del cuerpo, la neuroplasticidad que vuelve otra vez a acomodar todo en términos de tus células, tus tejidos. Eso es la magia de la naturaleza hablándote. Entonces, claro que tú tienes que hacer cosas. Tú tienes que aplicar tu decisión, pero si la haces de una manera estructurada, experta, sagrada, te vas a conectar precisamente con esa armonía divina. Y tu hacer va a ser como el hacer del cirujano. Eso que haces es mínimo, pero lo vas a ver exponencial en resultados y te va a dar resultados en términos materiales, emocionales, mentales, en tus relaciones de pareja, vas a crecer con respecto a tu patrimonio. Todo esto tiene que ver muchísimo con permitirte ser el cirujano en tu vida, que tus decisiones sean sagradas, que no sean erráticas. Yo también he cuestionado muchas cosas, o cuestionaba al principio muchas cosas, porque también tiendo a ser muy mental, pero realmente cuando empezamos a ver que ocurren milagros, o la magia, que es una palabra que tanto me gusta, empezamos a observar y a darnos cuenta de que esto no es ninguna carreta, de que en realidad cuando cambias tus pensamientos, cuando aprendes a pensar, cuando te entrenas en pensar, cuando crees en una fuerza más poderosa que tú, porque los seres humanos, Dios mío, o sea, no podemos ser tan prepotentes y con un ego tan grande decir que tenemos el control de todo, porque eso es mentira, no tenemos el control de nada, pero las cosas empiezan a cambiar indiscutiblemente. Nico, ¿cuáles pasos nos sugieres entonces para las personas que son muy mentales o que están haciendo un cambio realmente en su vida ahora para poner en acción la ley de la atracción? Lo primero que quiero que tengas en cuenta es, recuerda ese primer paso, ¿no? De congruencia en tus dimensiones. Si tú quieres aplicar la ley de la atracción, si quieres tener maestría sobre la vida, primero tienes que tener maestría sobre ti mismo, sobre ti misma. Entonces, sé lo suficientemente juicioso y sé lo suficientemente honesto para saber en dónde están esos baches, cómo estás tú con respecto a la alimentación, a tu dieta, a tu dormir, a tus ciclos, cómo estás con respecto a tu pensamiento. Que encuentres esta congruencia de tus dimensiones tiene que ver con la armonía, con vivir un balance en la vida. Si no tienes, imagínate, si quieres tener afuera dominancia, ¿cómo vas a pedir eso si no vas a tener adentro esa autodominancia? Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver muchísimo con el entendimiento de la libertad sagrada versus la dominancia del humano, ¿sí? O sea, cuando hablamos de nos hicieron libres, esto lo dicen todos los libros sagrados, todas las cosmovisiones, el libre albedrío. Tú estás acá con una voz, con una mente, con una capacidad, con una voluntad propia. Listo. Si tú entiendes eso,
vas a ver de manera clara y de frente lo exponencial que puede llegar a ser. Entonces, tienes que ser responsable con eso. Solamente la vida te va a dar la posibilidad cuando entiendes de tu voluntad. Si no, pues vamos a ser los ratoncitos en la rueda, el perrito detrás de la presa, el ratón detrás del queso, el burrito detrás de la zanahoria. Cuando despertamos este entendimiento de la ley de la libertad, entendemos precisamente todo lo que tiene que ver con lo exponencial, que es lo tercero, y es la capacidad de entender esa voluntad divina. Cuando tú desde tu voluntad te conectas con la armonía, ¿sí?, del universo, del lugar, dejas de pelear desde el ego. Eso es muy importante. Dejas de pelear con esto debería ser de otra manera, esto no debería estar pasando. Dejar de pelear con el tema de tengo que ser poderoso, tengo que controlarlo todo, tengo que dominar a los demás. No, permite que la vida entre en una armonía y entiende que eso empieza con la autodominancia, eso sí. Y por último, acuérdate del cirujano. No es que te quedas así quieto y ya, esperas a que se manifieste todo. No, tienes que tomar decisiones, pero la clave es que esas decisiones son fundamentales, como las de un cirujano. Son clave, son casi sagradas, no son erráticas. No es, hoy prefiero no hacer, no. Es la disciplina, constancia y la voluntad sagrada en ti. Tomar decisiones claras en tu vida. Tomar decisiones claras y en el momento. Porque para cambiar, para transformarse y para cualquier cosa en la vida hay que tomar la decisión. Y eso es lo que hace la diferencia de seguir igual o hacer cambios en tu vida. Mencionaste algo que me parece fundamental, el orden divino, la voluntad divina. Porque a veces, y vámonos con un ejemplo muy mundano, quieres una marca de carro y ese es el que quieres comprar. Te enfocas, haces tu trabajo de manifestación, pero de un momento a otro se te da la oportunidad de tener una marca mejor, un auto mejor. Entonces, mira, no conseguiste el que querías, pero te están ofreciendo otro mejor. Es porque te abriste a las posibilidades. Entonces, no siempre es lo que quieres. Trabajas en la ley de la atracción, te enfocas en lo que quieres, donde enfocas tu atención, enfocas tu energía y eso es lo que se materializa. Pero también te tienes que abrir ante las posibilidades de este universo que son infinitas y te puede llegar uno mejor. Y hablamos de un ejemplo mundano, pero hablamos de decisiones, de cambios en la vida, de ida a otro país, de cambio de trabajo, de todo. Tal cual, en todas las cosmovisiones hemos escuchado con una palabra y es la fe. Cuando tú desde adentro te olvidas de este ego, de esta dominancia y renuncias a eso y empiezas a creer en otras cosas, empiezas a creer en algo más grande, dejas de querer controlar las cosas afuera, dejas el capricho del niño, yo quiero esto, el capricho del deseo básico. Todo el mundo confunde la ley de la atracción con, es que yo tuve un deseo muy grande por la lotería y no me la gané, entonces por eso no existe la ley de la atracción. Sí, no, el deseo es muy básico. El deseo es algo que tú ves en los mamíferos. El deseo es lo que tú ves con el niño que quiero este dulce. No. Cuando tú manejas esta emocionalidad, fíjate que no puedes comparar esas dos palabras. Una es muy básica, muy mamífera, muy reptiliana, el deseo. Mientras que la otra es el tema de la fe. La fe es tal cual, el salto al vacío, el abandono, el dejar de querer controlar las cosas y poder llegar mucho más lejos. Entonces, claro, cuando tú tienes esta magia, no solamente es el carro mejor, no, es la vida mejor. Y esto está escrito en todos los libros sagrados. La vida va a mejorar si tú te abres y tienes fe. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Nico, si tengo un deseo, si tengo un sueño de mi corazón, me parece divino decirle así, el sueño de mi corazón, ¿cómo sé que estoy por el camino correcto, entre comillas? ¿Cómo sé que me está fluyendo para llegar a realizar ese sueño? Lo primero es que si tú te conectas con el conocerte a ti misma, pues vas a descifrar si es un sueño del corazón o si es una testarudez y un capricho. ¿Sí? Es como, tengo que ir detrás de este hombre, tengo que ir detrás de esta mujer, tengo que ir detrás de este capricho. Espérate un momento, porque si tú prestas atención y abres los ojos, mira,
Hay una palabra en psicología que se llama obnubilado. Cuando tú estás obnubilado es que solamente tu mente, tu percepción se enfoca en eso. Es como una obsesión en donde el resto de cosas no existen. Entonces te dicen, venga, pero es que no se vaya detrás de eso. Mire que no es tan buena persona, mire que es malandro, mire que no hace las cosas bien, mire que no tiene disciplina. Y tú, no importa, lo amo, es divino. Pues estoy poniendo el ejemplo, pero con todas las cosas, con un viaje también funciona, con una carrera también funciona, con una compra también. Tienes que abrirte a las posibilidades desde establecer ese sueño, no del capricho. Fíjate que el capricho te obnubila, ¿sí? Te limita. Esa obsesión es como un láser, solamente ves el sueño y no ves las señales alrededor. Entonces lo primero que tienes que tener en cuenta, si tienes un deseo del corazón, es que tengas un corazón limpio. Y generalmente, cuando los sueños son del corazón, siempre me han escuchado decir esto, es porque, lo digo de una manera metafórica, es porque esa semillita la puso Dios en tu cabeza para que la hagas realidad. Y cuando es el sueño del corazón, todas las puertas se abren. Cuando es el capricho, como yo quiero, como tú decías ahorita, cuando es desde el ego, ahí es donde empiezan las trabas. Eso se los decimos porque así lo hemos verificado y muchos de ustedes también. Realmente cuando esos sueños son del corazón, todas las puertas se abren. Nico, muchas gracias. Me ha encantado. A ti, Dianita, gracias por esta invitación. A todos ustedes, muchas gracias. Aquí nos haces una invitación a autoevaluarnos y a empezar a mejorar cada área de nuestra vida porque todas son importantes. Gracias. Besos para todos. Gracias por acompañarnos y recuerden que ser feliz es una decisión. Nos vemos pronto. Chao. Recuerda que el que